¿Qué tal, hermosas amigas, mujeres que nos escuchan en el canal Hijas del Rey? Les saludo con mucho cariño como siempre. Soy Susana Gómez Juárez, Susi, conocida de cariño, de Oaxaca, México. Y hoy nuevamente quiero compartir contigo un tema, ¿sí? En esta nueva temporada, la temporada número 5 de Hijas del Rey, que lleva como título Los Milagros de Jesús. Sí, y dentro de ese tema hay subtemas y se dividen los milagros, y en esta ocasión pues son los milagros sobre la naturaleza, ¿sí? Yo hoy te voy a hablar de un gran milagro, de un gran capítulo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que fue cuando Jesús camina sobre las aguas. ¿Y qué aguas? Pues sobre las aguas del mar, ¿sí? Y este pasaje lo encontramos en 3 evangelios, en el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Juan. Y en el libro de Mateo está en el capítulo 6 del versículo, en el libro de Mateo está en el capítulo 14 del versículo 22 al versículo 33. En el libro de Marcos está en el capítulo 6 del 45 al 52, y en el libro de Juan del capítulo 6 del versículo 15 al 21. Pero más explícitamente y mejor explicado, más amplio, está en Mateo. Así es que esa es la porción de la Biblia, de la palabra de Dios, que yo te voy a leer en este momento. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Sí, qué hermoso mensaje para analizar sobre este milagro sobrenatural, porque no hay una explicación científica sobre, pues, que haya alguna teoría que pueda decir que se pudo haber caminado sobre las aguas, ¿sí? Esto va tal vez en contra de las leyes, ¿sí?, de la física y de la ciencia y de la naturaleza, porque pues todo cuerpo pesado sobre el agua pues tiende a hundirse, a descender, ¿sí? Entonces no hay esa explicación científica. Lo que ha habido son especulaciones, o queriendo dar una explicación como que no caminó sobre el mar, sino que en el mar de Galilea, porque hacía mucho frío, estaba muy helado, y entonces se hacían unas capas de hielo muy ligeras, muy delgadas, y que Jesús no estaba precisamente caminando sobre las aguas, sino sobre esa pequeña capa de hielo, ¿sí? Pero luego viene la contradicción cuando Jesús le dice a Pedro que camine, y también él camina. Entonces se pudo haber cortado o trozado el hielo, y por eso se hundió Pedro, ¿no? Eso es lo que el hombre científicamente ha querido explicar, pero no. Vamos a analizar algunos puntos sobre este capítulo, sobre esta porción de la palabra de Dios, sobre este milagro de nuestro Señor Jesucristo, porque fue un milagro. Y fue después de un acontecimiento que también en esos milagros se va a explicar después en este canal, ¿sí?, que alimentó mucha gente.
Después de que pasó ese capítulo, dice que estaban todos, ya se tenían que retirar. Y entonces Jesús les ordena, ¿sí?, a sus discípulos que se vayan a la barca y que se vayan a la otra ribera, ¿sí? Si ustedes han escuchado, pues ahí dice la ribera del río Atoyac, la ribera del río Usumacinta, la ribera, ¿sí?, Maya. Entonces, pues nosotros entendemos que junto al mar, pues hay playas. Entonces estaban en una playa y Jesús les ordena que se vayan para el otro lado, de la otra playa. O sea, era un mar, no era un río o un laguito, era un mar. Entonces dice que les ordenó que se fueran. Entre tanto, él despachaba o despedía a la multitud, ¿sí? Y ahí tenemos que Jesús, pues todos estaban cansados. Estaban cansados sus discípulos, estaba cansado Jesús, pero él decidió quedarse solo para despedir a la multitud. Y se esperó hasta el final. Sí, no dijo, pues cada quien que se las arregle como pueda, y si pueden que se vayan, y si no que se queden. No, el Señor Jesucristo despidió a todos, ya viendo que todos se fueran a sus hogares, a sus lugares de origen, a donde tenían que irse en esa noche porque ya era tarde. Él se aseguró que ya se fueran todos y entonces se quedó solo. Sí, ahora, la otra parte es que los discípulos no le contestaron mal ni se resistieron, sino que ellos, muy obedientes, se fueron a la barca. Ellos en ningún momento le dijeron, ay Jesús, es que ya estamos muy cansados, ¿cómo crees que vamos a remar? Porque entonces no estaban los barcos de vapor, ¿verdad? O los barcos de motor, más bien, sino que era pequeñas barcas, pequeñas embarcaciones que tenían que remar para que la barca circulara, para que la barca navegara. Entonces ellos estaban cansados, aún así obedecieron a su Señor, a su Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, y se fueron. Y entonces ellos, nuestro Señor Jesús tomó un tiempo, fíjense, vamos a analizar esta parte. Él tomó un tiempo de descanso, pero no se acostó y se durmió. Subió al monte, porque él, para hablar con su Padre, con nuestro Dios, subió al monte a orar, a hablar con su Padre. Yo quisiera estar en ese momento viendo a nuestro Señor Jesucristo, escuchando lo que tal vez sus primeras palabras fueron de agradecimiento, ¿sí? Diciéndole, Padre, gracias porque hoy concediste un milagro y gracias por lo que vas a hacer. Y pongo en tus manos mi vida, la de mis discípulos, y lo que vas a hacer, hazlo conforme a tu voluntad. Yo creo que esa era la oración de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Y entonces pues debemos nosotros también, ¿verdad?, orar en nuestros momentos de cansancio, en nuestros momentos de debilidad, hablar con nuestro Dios y decirle, gracias Señor por lo que está pasando y por lo que va a suceder. Entonces en ese momento dice que nuestro Señor Jesucristo subió al monte a orar, ¿sí? Y después pues los alcanzó. Imagínense alcanzarlos en un mar, y ya ellos ya estaban avanzados, ya casi estaban del otro lado, pero estaban a medio mar. No estoy hablándoles de 50 metros o de 100 metros, ellos ya estaban muy lejos y pues no había luz suficiente como ahora hay en las playas, ¿verdad? En los mares, ahí cerca, estaba muy lejos. Entonces, ¿cómo ellos pudieron ver la silueta que alguien venía? Sí, lo pudieron ver a la distancia y lo primero que se les ocurrió fue decir que era un fantasma. Y dijeron un fantasma, pero fue en el momento en que la barca se estaba siendo golpeada por un fuerte aire, por una fuerte tormenta, ¿sí? Entonces vieron que se acercaba el Señor Jesucristo, pero lo vieron como un fantasma. Y Él les habla, ¿sí? Y les grita, pero como el eco, no sé, se hizo escuchar que les dijo, soy yo, no teman. Entonces no se espanten, no se asusten, ¿verdad? Soy yo, su Señor, su Maestro. Entonces Pedro siempre viene el protagonismo, ¿verdad?, de Pedro, porque era el arriesgado, era el que siempre quería estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, y le grita, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti.
Y entonces el Señor Jesucristo le grita, ven, ¿verdad? Y entonces él, muy confiado, se baja de la barca y empieza a caminar sobre el mar. También hay que ver ese milagro sobrenatural, porque si nosotros empezamos a caminar sobre el mar, inmediatamente nos hundimos. No es que caminemos 2, 3 pasos, ¿verdad? No, nosotros caminamos sobre el mar y nos vamos a hundir, ¿sí? Pero no, Pedro caminó un ratito sobre el mar y de ahí empezó otra vez el aire más fuerte, dice, y entonces dudó Pedro y entonces empezó a hundir. Y le gritó al Señor Jesucristo, sálvame. E inmediatamente nuestro Señor Jesucristo no dudó, ¿verdad? Él agarró, extendió su mano y jaló a Pedro. Y entonces juntos entraron nuevamente en la barca. Y dice que inmediatamente cuando ellos entran en la barca, nuestro Señor Jesucristo y Pedro, los demás que estaban en la barca, que en este caso era nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, pues Pedro bajó a caminar, pero los que estaban en la barca eran los otros 11 discípulos, ¿verdad? Que eran los que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo. Entonces inmediatamente dice, cuando ellos subieron, se calmó la tempestad, el aire, el viento, y entonces ellos lo que hicieron fue decirle, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y entonces se postraron, bueno, dice, empezaron a adorar. Yo ya le aumenté, ¿no? Pero yo me los imagino postrados, danzando, no sé cómo, estuvieron adorando a nuestro Señor Jesucristo porque reconocieron su deidad, que en realidad era Hijo de Dios, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver otra parte, ¿sí? Que es la de la adoración de sus discípulos, ¿sí? Cuando ellos le reconocen a nuestro Señor Jesucristo que es verdaderamente Dios. Yo creo que ya en otros capítulos en otros milagros ellos ya habían visto que en realidad nuestro Señor Jesucristo era Hijo de Dios, ¿verdad? Pero aquí lo estaban reconociendo. Bueno, y vamos nuevamente a estos puntos de cuando Jesús camina sobre el mar, ¿sí? Vamos a ver, pues, las grandes cosas, 3 puntos que yo les decía, y que era uno, la obediencia de sus discípulos al irse del otro lado del mar, sabiendo que no estaba cerca y que no era fácil, que estaban cansados. La obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La otra, cuando ya están ellos en medio del mar y nuestro Señor Jesucristo está orando a Dios Padre y se va a la barca y ellos están ahí a punto de naufragar, ¿verdad? Con un viento enorme. Ellos no dijeron, nos regresamos. Vámonos de regreso porque pues ya estamos cansados y nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nos viniéramos, pero no viene Él, entonces vamos a regresarnos y vamos a encontrarnos con Él. No, en ningún momento lo hicieron, ellos siguieron, ¿sí? En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros cuando estamos en una prueba, en una tormenta en nuestra vida, que estemos en un problema familiar, de salud, económico, de relaciones con nuestro esposo, nuestros hijos, queremos desistir, queremos echarnos para atrás? En ese momento Dios nos dice, tú sigue remando, yo voy a ir a tu rescate. Pero a veces nos pasa lo de Pedro, dudamos de que el Señor Jesucristo nos va a ayudar y que Él va a hacer lo posible en lo imposible, ¿verdad? Bueno, esa fue la obediencia de los discípulos. La otra, pues Pedro, ¿verdad? Que Pedro siempre quiere, pues, ir hacia el Señor Jesucristo, ¿sí? En ninguna parte de la Biblia le dijo, si todos te negaren, yo no. Y sin embargo, cuando llegó el momento, Pedro lo negó, ¿no? Pero ahí estuvo en parte su fidelidad, su amiguismo con el Señor Jesucristo. Bueno, entonces Pedro es el que quiso caminar sobre el mar, los demás no se animaron. Entonces yo les decía hace rato, ¿no? El protagonismo de Pedro, porque Pedro fue un gran discípulo de Jesús, ¿sí? Un seguidor de Él, y que después Él hizo muchos milagros, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo vino sobre de Él, Él hizo muchos milagros, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siempre acogido y lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, pues hay muchas teorías, ¿no? Sobre este milagro,
pero la única teoría de la Biblia, la única explicación de nuestra fe es el poder y la divinidad de Jesús, ¿sí? Él mostró una vez más el poder que Dios le había dado y que Él era Dios, que había venido en carne y habitó entre nosotros, pero que Él era Dios y por eso podía hacer todos esos milagros sobrenaturales, mujeres. Y cuando hemos experimentado un milagro en nuestra vida del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, a través de la oración en nuestra vida y que Dios ha hecho un milagro sobrenatural, sabemos que esto pudo existir. Muchos que no han experimentado un milagro sobrenatural en su vida, a lo mejor dudan y dicen que sí caminaría, o en verdad es lo que los científicos dicen, que nada más había una capa de hielo y que pareciera que había caminado sobre el mar, pero en realidad estaba caminando sobre el hielo, o que nada más iba flotando. Bueno, muchas teorías dudan, pero lo que sí quiero decirles es que quienes hemos experimentado un milagro sobrenatural lo creemos, ¿sí? Y viene la última parte de la fe, que en determinado momento le flaqueó a Pedro, la fe que minoró en el apóstol Pedro, en su discípulo, ¿sí? Cuando él dice, sálvame, ayúdame, ¿sí? Porque en esa desesperación, lo único que le pide a nuestro Señor Jesucristo es ayúdame, porque él dudó en un momento y por eso se hundió, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cuántas de las veces cuando ya estamos a punto de flaquear, cuando nuestra fe se ve afectada en nuestra vida, cuando dudamos que Dios lo puede hacer, viene nuestro Señor Jesucristo y nos extiende la mano? Pero ¿cuántas de nosotras vamos y le decimos, Señor, ayúdame? O vamos, si estamos enfermos, primero al médico. Si hay una situación económica, vamos y pedimos prestado. Si estamos en una situación familiar, vamos a consejería. Si vamos, antes de ir a Dios. Yo les hago la invitación, mujeres, que lo primero es ir a Dios, ir a Jesús a decirle, ayúdame. Si estamos en una situación de enfermedad, sí, claro, por algo se inventó la ciencia, ¿verdad? Y los doctores tienen la capacidad de recetarnos. Pero antes de ir al médico, tenemos que ir a Dios en una oración y que Dios use la medicina, los médicos, pero es primero reconocer el poderío de Dios y de ahí ir al médico. Si tenemos una situación económica, primero decirle, Señor, por algo estoy pasando esta situación, tú ayúdame, dame fuerzas. Si yo les contara cuántas veces Dios puso ángeles en mi vida para que ellos me ayudaran económicamente, sin tener que ir a pedir prestado, sin tener que ir a endeudarme, se admirarían, pero ese sería otro tema en la cuestión económica. Pero Dios te da en el momento que menos lo esperas. Y si es una situación familiar, primero ir a la Biblia, ir a orar y luego abrir la Biblia y Dios ahí nos va a dar la consejería que necesitamos. No necesitamos primero ir a psicólogos, a terapeutas, antes que ir a Dios. Sí, yo no digo también que ellos son especialistas, por algo estudiaron, pero antes de ir con ellos tenemos que ir a Dios, ¿sí? Cuando yo necesité una terapia de lenguaje, sí, porque se me estaba formando un quiste en la garganta, el doctor me mandó con una especialista que fue una terapeuta de lenguaje, pero yo primero fui a Dios, fui a orar con Dios, fui allá a la iglesia en 2 ocasiones, entregué nuevamente mi vida y le dije, tú tienes el control, Dios, yo no soy, eres tú, así es que tú ahora dime lo que voy a necesitar, si voy a necesitar esas terapias, pues tú pon el medio. Pero yo no necesité ninguna terapia porque en ese momento vi el milagro sobrenatural en mi vida nuevamente. Entonces, mujeres, cuando tengamos esa situación, vamos a ir a Dios, ¿sí? Pedro no agarró y nadó, ¿verdad? Tratando de llegar a la barca, o dijo, aquí me quedo, ya me voy a morir porque me voy a hundir, sino fue a Jesús, le gritó, ayúdame, ¿sí? Y eso debe de ser nuestra confianza en Dios y pedirle que nos ayude. Y el punto final, que es cuando Él se sube,
reconocen los discípulos que era un hijo de Dios. Pero lo primero que hicieron fue adorarle. Cuando nosotros salimos de una situación familiar, económica, vamos a adorar, mujeres. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es adorar de la forma que tú quieras, levantando tus manos, danzando, cantando, postrándote, leyendo la palabra, pero vamos a adorarle a Dios. ¿Por qué? Por el milagro que Él hizo en nuestra vida, ¿sí? Dice el Señor Jesucristo que en la palabra de Dios que dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y una vez que nosotros estemos descansando en Él, vamos a seguir adorándole, mujeres, ¿sí? Esa es la invitación que yo te hago en este momento, que cuando estemos en una aflicción, en una prueba, vayamos a nuestro Señor Jesucristo. Él lo puede hacer. Él caminó sobre el mar, Él sanó enfermos, cojos, mudos, ciegos, resucitó muertos, hizo muchos milagros, que es de lo que te vamos a hablar en esta temporada. Pero actualmente lo sigue haciendo, mujeres. No necesita estar Él físicamente acá en la tierra para que podamos creer en Él y le podamos entregar nuestra vida. Él está en nuestro corazón, en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. Él dijo que se iba, pero en su lugar iba a mandar al Espíritu Santo. Y así es, nosotros, nuestro consuelo, nuestro animador, nuestro Padre, aquí en la tierra ahorita es el Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a confiar en esa situación en la que estemos, vamos a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Él y el milagro sucederá. Vamos a ver que después vamos a tener aquí muchos testimonios de cómo Dios, en una prueba, en una enfermedad, Dios fue fiel para con muchas mujeres. Y ese testimonio pues lo vamos a escuchar, porque vamos a confiar en el Señor Jesucristo, aquel que caminó sobre el mar, ¿sí? Aquel que muchas veces demostró ser el Hijo de Dios y que lo sigue haciendo, ¿sí? Así es que, mujer, si tú necesitas, en este momento estás pasando por una aflicción, por una prueba, por un momento de debilidad, por falta de fe, porque estás dudando si en verdad Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo va a hacer, yo te invito a que confíes en Dios y que pongas todo eso que estás pasando en manos de nuestro Señor Jesucristo, que extiendas tu mano y que le digas: Señor Jesús, ayúdame, ¿sí? Y Él en ese momento te va a ayudar, ¿sí? Y vamos a estar gozándonos en la presencia de Dios. Y pues si este tema te gustó, yo te invito a que sigas conectada en nuestro canal Hijas del Rey, en las redes sociales, en Facebook, Instagram, y que sobre todo en el canal de YouTube te suscribas, y que si te gustó le pongas un me gusta, que lo compartas y que muchas mujeres puedan escuchar este mensaje de los milagros de Jesús que fueron y que seguirán siendo, ¿sí? Y pues te doy un abrazo nuevamente, me despido de ti y nos vemos pronto.